En la lección de hoy estudiaremos la legislación penal especial que se encarga del tratamiento de los menores infractores. En primer lugar, la evolución del modelo de justicia que ha sufrido nuestra legislación penal especial, sobre todo a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la anterior Ley de Tribunales Tutelares, que fue sustituida por la Ley Orgánica 4/1992 de Juzgados de Menores, que todavía no tenía una naturaleza jurídica estrictamente penal. De hecho, entre los anteproyectos y proyectos de la Ley Penal del Menor actual, se estableció una dicotomía entre la naturaleza jurídica, tutelar, correccional o penal de la ley. El antecedente inmediato de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de Menores, la Ley 4/1992, reguladora de la competencia y el procedimiento de los juzgados de menores, que reforma el texto de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, no era considerada una ley penal, sino correccional, aunque ya mantenía muchas de las medidas que ahora mismo se encuentran en la Ley Orgánica 5/2000. Aunque supuso un paso en la confección del sistema de justicia juvenil basado en el modelo de responsabilidad, con mayores garantías procesales y el reconocimiento de todos los derechos para los menores de edad infractores, lo cierto es que en puridad no se trataba de una ley penal. Tras la normativa de juzgados de menores, comenzaron a confeccionarse diferentes proyectos que fueron oscilando entre una naturaleza de carácter estrictamente penal o una naturaleza derivada al derecho correccional de menores. Así, el anteproyecto provisional de Ley Penal de Menores de 1985 recogía todas las garantías del ordenamiento jurídico penal de los adultos y también sus principios informadores, estableciendo una naturaleza de carácter penal, aunque las consecuencias para los menores por la comisión de hechos delictivos fueran medidas de una especial intensidad educativa. El anteproyecto de Ley Orgánica Penal Juvenil y del Menor de 1995 seguía en la misma línea, considerando la naturaleza jurídica de la ley de carácter penal. Sin embargo, a partir de 1996 comenzaron a confeccionarse algunos anteproyectos y proyectos de ley de justicia juvenil que trataban al menor infractor desde una óptica del derecho correccional de menores, alejándole del sistema penal de adultos. El anteproyecto de 1996 y 1997 mostraban una naturaleza puramente correccional y no punitiva. Sin embargo, el anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores de 1998, que después se convertiría en nuestra actual Ley Penal del Menor, recogía un concepto nuevo: la naturaleza jurídica sancionadora educativa. Formalmente, se establecía que la naturaleza de la ley era penal, pero su contenido natural era de carácter sancionador y educativo. Finalmente, la mayor parte de la doctrina hoy en día entiende que la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores es una ley penal especial y que la responsabilidad de los menores es estrictamente penal, aunque existen distintas teorías o concepciones doctrinales que varían sobre la verdadera naturaleza, parecida o distante a la de la responsabilidad criminal de los adultos. La nueva Ley Penal del Menor mantendría una naturaleza de difícil interpretación siguiendo su texto, carácter formalmente penal, pero materialmente sancionador educativo. La mayor parte de la doctrina sostiene que hoy en día el carácter es puramente penal, aunque se considera un derecho penal de menores especial. Los principios inspiradores de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores son los siguientes: principios comunes o generales al derecho penal moderno de un Estado democrático y de derecho para los delincuentes adultos, como puede ser el principio de legalidad. Un menor no podrá ser condenado por ningún delito o falta que no se encuentre expresamente tipificado en el Código Penal o las leyes penales especiales. Se trata de un concepto de delincuencia juvenil y de delito estricto. El principio de proporcionalidad tendrá que atenderse, aunque de una manera mucho menos intensa que en el caso de los adultos, a la gravedad de los hechos y sobre todo a las circunstancias que rodean al menor delincuente. Principio de culpabilidad. No hay pena sin intención o imprudencia, es decir, descuido de los medios de cuidado adecuados. Principio de mínima intervención. El derecho penal de menores también es la última ratio, el último escalón al que debe acudirse para el tratamiento de esta clase de delincuentes. Principio de resocialización, contenido expresamente en la Constitución española también para los delincuentes adultos. Todo el sistema penal juvenil está orientado a la reeducación y reinserción social de los menores, así como a su interés superior. Principios específicos del derecho penal de menores. El principio de interés superior del menor,
una idea abstracta que ha sido definida recientemente. Todo el ordenamiento jurídico penal del menor tiene que tener un claro objetivo: conseguir que el menor vuelva a la comunidad social sin la comisión de nuevos hechos delictivos. Sin embargo, primará sobre todo sus circunstancias personales, familiares y sus antecedentes por encima de la seguridad ciudadana y los intereses de la víctima. También el principio de oportunidad, es decir, el fiscal de menores y el juez de menores podrán en cualquier momento suspender el proceso penal de menores cuando considere que no tienen la suficiente entidad o que existen algunas alternativas o complementos al proceso que pueden ayudar al menor en lugar de internarle en el sistema judicial. Y por último, el principio de especialización, que significa que todos los agentes jurídicos, empezando por el juez de menores, el fiscal de menores, hasta los abogados, tanto de la defensa como de la acusación particular, tienen que estar especializados y haberse formado en el derecho penal de menores. El ámbito de aplicación de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores establece diferentes edades. En primer lugar, los menores de 14 años estarían excluidos tanto de la legislación penal de adultos como de la propia Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Se los considera plenamente inimputables, es decir, carecen de responsabilidad criminal por su grado de madurez. Por tanto, solo activarán la actuación de la legislación civil o asistencial de los servicios sociales, sobre todo regulada en la Ley 1/1996. Los mayores de 14 años y menores de 18 entran dentro plenamente del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores y también de su reglamento. En el artículo 1.1 de la ley se establece una división a su vez en dos franjas de edad que tendrán importancia en la duración de las medidas que se podrán imponer: 14, 15 años y 16 y 17 años. Los mayores de 18 años y menores de 21, en determinados supuestos se les podrá aplicar los preceptos de la Ley Orgánica Responsabilidad Penal de los Menores, pero siempre y cuando ya se hayan encontrado inmersos en el sistema penal juvenil con anterioridad al cumplimiento de los 18 años. La reforma operada en el 2006 estableció que era imposible aplicar el derecho penal de menores a los que ya habían cumplido 18 años de edad. La competencia jurisdiccional y administrativa de la ley quedaría ordenada de la siguiente manera en su texto. En primer lugar, existiría una competencia objetiva, del mismo modo que la competencia establecida en el derecho penal de adultos, es decir, territorialidad y personalidad. Y una competencia funcional: los jueces de menores de primera instancia y los jueces centrales de menores para los delitos de terrorismo. La segunda instancia queda conformada por las audiencias provinciales, que serán las principales protagonistas en cuanto al orden jurisdiccional en el caso del derecho penal de menores. La competencia territorial atiende al lugar geográfico donde se ha cometido la infracción y la establecen en los mismos términos que la Ley Orgánica del Poder Judicial para el caso de los adultos. La competencia judicial y administrativa para la ejecución de las medidas se encuentra dividida. En primer lugar, el juez de menores tendrá el control de la ejecución de las medidas de internamiento y otras alternativas a la privación de libertad que se encuentren en la ley, pero sin embargo, la ejecución de las mismas estará derivada a las comunidades autónomas, que tendrán el poder para la gestión de las medidas, incluso la posibilidad de derivarlas a una gestión privada, a través de fundaciones sin ánimo de lucro, como permite el artículo 45 de la Ley Orgánica Responsabilidad Penal de los Menores. El reglamento de la Ley Orgánica Responsabilidad Penal de los Menores llega mucho tiempo después de la promulgación y vigencia de la Ley Orgánica 5/2000 y intenta complementarla en algunas cuestiones que no se encontraban expresamente reguladas. Así, por ejemplo, en cuestiones de criminalística juvenil, actuación de la policía judicial y, sobre todo, la regulación del equipo técnico, verdadero protagonista en el proceso penal de menores, sobre todo en cuanto a la imposición de una determinada medida. Será el equipo técnico el que realice un estudio pormenorizado e individualizado de todas las características físicas y psíquicas del menor, estableciendo sobre todo la importancia de retrotraerse a cuestiones familiares, sociales, individuales, psicológicas, para poder orientar tanto al fiscal como al juez de menores sobre qué medida es la más conveniente para establecer en determinados supuestos. El reglamento también se encarga de las medidas cautelares, es decir, de las medidas preventivas antes de que el menor sea condenado.
desde el alejamiento de la víctima a el internamiento provisional o cautelar del menor. La ejecución de medidas definitivas también tiene un capítulo propio en el reglamento de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, es decir, establece el procedimiento administrativo por el cual el menor va a cumplir su medida judicial, ya sea en medio abierto o de internamiento en un centro especializado. Y por último, se ocupa del régimen disciplinario, de los castigos y sanciones de carácter administrativo que se podrá imponer a un menor que no cumpla las normativas o que lleve a cabo algún tipo de conducta rebelde, antisocial o incluso delictiva dentro de un centro de menores. Entre ellos, recoge la regulación de la separación del grupo, una especie de aislamiento para los menores de edad, aunque flexibilizado y atenuado con respecto al que regula el derecho penitenciario de adultos. Muchas gracias.